un Power que debe estar por acá. ¿Se ve? ¿Sí? ¿Se ve? Gracias. Eh, bueno, ¿qué es lo que vamos a trabajar hoy en Gráfico uno? La actividad de hoy, yo terminé de entregar ya el ejercicio de redacción uno del aro. Tuve un problema con la segunda parte de los postergados que no pude acceder durante algunos días al aula virtual, eh, con lo cual me retrasé en la entrega, pero creo que haber entregado ya todos los trabajos. Si alguien no recibió, me puede mandar un mail para que verifique de nuevo el aula virtual, pero creo que está todo entregado. Insisto con que no es un trabajo que se evalúa numéricamente, solo se evalúa conceptualmente y que tengan en cuenta las correcciones realizadas, ya sea análisis, redacción, ortografía, en formato, en cantidad de palabras y esas cuestiones, y que las correcciones yo se le he enviado por mail ya para ver por dónde venía la corrección que iba a hacer, ¿está? Así que bueno, si alguien no recibió, me escribe por ahí, eh, me escribe un mail y yo lo verifico, ¿está? Eh, vamos a hablar también de las entregas de los ejercicios de redacción postergados, tanto el 1, el 2 y el 3. Ahora voy a explicar cómo lo vamos a hacer y qué día y de qué manera. Vamos a hablar del primer examen parcial nuevamente para explicarles cómo se va a evaluar y qué se va a tomar. Hoy vamos a volver a ver el tema que vimos la semana pasada. Ahora voy a explicar por qué vamos a repetir el tema. Este, y la semana que viene vamos a ver el tema 8, que deberíamos haberlo visto hoy, que es fuente de información. Y en la carpeta de noticias vamos a volver a trabajar temas 6 y 7. ¿Está? En el caso de los postergados, en el ER 1 lo que vamos a pedirles es a quienes no... Voy a correr esto. En el ejercicio de reacción 1, a quienes no hayan hecho el ejercicio de reacción en ninguna de las dos oportunidades, que nos escriban un mail a la cátedra explicando cuáles son las razones por las que no asistieron a ninguna de las dos oportunidades. ¿Está? El mail es periodismográfico1@gmail.com. ¿Está? Nosotros ahí vamos a partir de los mails que recibamos y de las razones que ustedes indican ahí, vamos a habilitar que puedan rendir nuevamente estas personas que no rindieron ninguna de las oportunidades. Pero es necesario, únicamente va a estar habilitado para las personas que envíen un mail explicando las razones por qué no se presentaron a rendir en ninguna de las oportunidades. En el caso del ER2 y el ER3, van a ir con las mismas consignas que ustedes ya tienen. Las entregas son por aula virtual el jueves 27 de mayo, o sea, el jueves que viene, 15:30, 17:30. Va a haber un espacio ER por 3 grados para que ustedes coloquen ahí el práctico, ¿está? Y el ER 1, para quienes manden ese mail que le acabo de comentar hace un ratito, nueva consigna, no va a ir con la consigna habitual, va a haber un texto nuevo, el mismo jueves que rinden o que presentan el ER 2 y el ER 3, en el espacio de ER postergado va a estar habilitado para quienes hayan mandado mail explicando la razón por qué no. Quien no entregó el ER 1 y el ER 2 lo puede hacer sin necesidad de explicar por qué no lo entregó. ¿Está? Únicamente la explicación es para el ER 1 tratándose de personas que ya se le dieron dos oportunidades y que no lo presentaron. ¿Hay alguna duda con respecto a estas entregas? ¿Nadie tiene dudas y consultas? Sí, dale. Pueden escribir, no sé si están pudiendo abrir los micrófonos. A ver,
a ver un minuto que me corro de acá. No se puede abrir el mic. Bueno, voy a contestar por acá. Sí, deberían decía, ¿quién quiere hablar? Ahí está, cancelar el silencio de todos. Ahí están abiertos los micrófonos. Si alguien quiere preguntar, ahí Gerardo Martín Álvarez dice, si ya entregó el 1, ¿puede entregar el ER y el 2, 3? Sí. Tenés que mandar el ER2 y el ER3 en esa fecha, en ese espacio. Profesor, Sí. buenas tardes. Noelia Bueno, Centurión habla. sí, Yo entregué los 3 ejercicios de redacción, pero sí. considero que el ejercicio de redacción 2 no lo hice bien. ¿Lo puedo rehacer y enviar de nuevo? Sí, no hay problema. No hay problema. Si quieren rehacer y mejorarlo, no hay problema. Lo que sí, Gracias. el 1 no. El 1 es únicamente casi para quienes no lo hicieron directamente para evitar juntar tantos. ¿Está? Sí, el 1 ya recibí la devolución. Yo no puedo entregar por Word porque el aula se me tilda y me sale. No sé, Camila Parigi, deben ser el 90 y pico por ciento de la gente manda en Word. Creo que está tu caso y hay 1 o 2 casos más de personas que me mandan en PDF, pero tenés que buscarle la vuelta porque el parcial hay que presentar en Word y esas cuestiones son claves para el cursado. Así que tendría que ver la forma vos de solucionarlo. Incluso de tratar de probar y de mandar en Word y lo vamos viendo, pero es necesario que lo soluciones, que le busque la vuelta. Ya me comentaron, no sé si son tres personas nomás que mandan así y que tienen el problema ese. ¿Hay alguna duda más, consulta sobre esto? Vuelvo al compartir. ¿Estamos hasta ahí? Profe, buenas tardes. Sí, ¿Me decime. escucha? José Sí, Gutiérrez. En cuanto al R2, es el mismo tema, ¿verdad? Porque es que recién me conecto, por eso. sí, el ER2 y el ER3 son las mismas consignas. La consigna que cambia el ER1, para quien no hizo ni la fecha original ni el postergado, pero solo para quienes manden un mail explicando las razones de la ausencia. Dale, profe, perfecto, gracias. Buenas tardes. ¿Vale? ¿Sigo? ¿Alguna Disculpe, duda profe, más? ¿hasta cuándo hay tiempo? Profe, ¿Cómo? sí. Profe, ¿hasta cuándo hay tiempo para mandar el mail? ¿O ahora cuando termine la clase se le manda ya el mail? No, el mail tiene que venir, qué sé yo, en estos días antes del jueves, para que el jueves te habilitemos a vos a hacerlo. ¿Está? Eh, Claudia Ojeda, el ER y los 3 y el 3. No entiendo tu pregunta. El ER y el 3. Perdón, profe, el ejercicio de redacción 2 y el Sí, 3, la verdad que estoy un poco confundida, porque mareada con tantos ejercicios de otra mm, materia. sí, Era ¿cómo se dice? Una invitación era, ¿sí? Y el sí. otro, no, porque no me puedo acordar porque como usted había sacado, ¿se acuerda? Del ¿La aula consigna? virtual, el ejercicio, ¿cuáles son? Eso me estoy confundida, El ER, para no errarle, porque, el ER3 ¿sí? el ER3 es el paro docente. Sí, ese sí me acuerdo. Y el ¿Y el 2 cuál ER2 sería entonces? era una videoconferencia. Ah, sí, bien. ¿Está? Yo ahora, cierto, en Moodle voy a habilitar de nuevo el acceso a la consigna para quien no la Así, tenga. así para, ¿no? Y para ver si entregamos, perdón que esté Quienes mareada, tengan digamos. dudas, si entregaron o no, pueden escribirme para saber si entregaron o no. Lo mismo pasa con los trabajos prácticos. Escriban a los profesores y a la profesora para preguntar. Listo, gracias, profesor. Está.
Igual, profe, creo que se pueden fijar en el mail si ponen ER, directamente te salen todos los mails donde dice si entregaste o no, o si está corregido también. Yo creo que sí, pero bueno, si alguien tiene dudas, sí, sí, supongo que debe haber creo que hay un mail de respuesta porque la gente a veces me suele mandar. Yo no sé cómo trabaja el sistema hacia el estudiante, ¿se entiende? Yo siempre veo de este lado, entonces del otro lado no conozco mucho, ¿está? Dice, Ah, entonces si subo por Word, subo los mismos que hice. No, Camila, no es necesario, si ya los mandaste en PDF, dejarlo así nomás, no es necesario que lo haga de nuevo en Word. Me preocupa lo de Word para el parcial, que sí, ¿está? Lo que está mandado, ya mandarlo, dejarlo así nomás. No es necesario que lo reenvíes como Word. Pero sí solucionarlo para la próxima. Porque todas las correcciones y todo lo que podemos hacer es más fácil siempre en Word que en PowerPoint. Que en PowerPoint en PDF, perdón. ¿Está? Bueno, sígole. Una cosa que es muy importante de entender, que ya lo vamos a explicar también. A ver. Eh, el primer examen parcial, acá la condición para rendir el examen parcial, acá Luciana dice que figura un mail cuando envía al aula, en cambio si lo guardas y no envías no aparece nada. Sí, creo que así, creo que te rebota un mail diciéndote que entregaste, pero de todas maneras, si alguien tiene dudas, que me escriba y yo le confirmo si entregó o no. La condición para rendir el primer examen parcial, el PEP, el 3 de junio, es haber entregado los 3 ejercicios de redacción y los 5 TPs que van a ser de cabezas de noticias. Hay una cosa muy importante a aclarar acá. La única condición es la entrega de los 8 trabajos, ¿entiende? No importa si los trabajos están mal, bien, más o menos, excelente, regular, lo que sea, importante que estén entregados los trabajos. Por eso, así como van a tener el jueves que viene una instancia de entrega de postergados, también lo van a tener con el profesor y las profesoras en los grupos de prácticos, en una fecha que ellos y ellas, que él y ellas, les van a dar el miércoles que viene, que si no me equivoco y adelanto mal, pero creo que estoy más o menos acertado, es el lunes 31 de mayo, es la entrega de postergados de trabajos prácticos, ¿se entiende? Para quedar al día con trabajos. Es imprescindible que entiendan esto, los 8 trabajos tienen que estar entregados para que el parcial sea corregido. Si esos prácticos no están, esos trabajos no están entregados los 8, no se le corrige el parcial y la persona pasa directamente al recuperatorio, ¿está? Eso quiero que quede claro. Sí, Mónica ya les dio la fecha, sí. En el que pregunta por el ER1 acá, lo que tenés que hacer es mandar un mail explicando por qué no hiciste el ER1 en ninguna de las dos instancias. Eh, y ahí te habilitamos la posibilidad de hacerlo el jueves que viene de 15:30 a 17:30, que es lo que expliqué. ¿Está? Sígole. Profe, Eh, otra vez. ¿Cómo? Una consulta más. Se Una escucha muy consulta más. bajo. Más fuerte hablar. Una consulta más. Dale. Eh, ¿Cómo es? ¿Son 2 parciales, verdad, nomás? ¿O 3? 3 parciales son. ¿Vos? El análisis, la carpeta, ¿y el otro cuál es? El primero es el día 3 de junio, que es Sí, las consignas teóricas el que te análisis. mandé, los Sí, ideas, o conceptos ideas, y redacción de 3 cabezas. En agosto se hace el sí. parcial, se entrega la carpeta de noticias, que La sería el carpeta, segundo sí, parcial, y en noviembre es el sí. tercer parcial con redacción de crónica, y en la teoría entra crónica, diarios y entrevista informativa. 3 parciales son. Aprobando 2 parciales se regulariza y aprobando 3 parciales se promociona. Dale, profe, gracias. Dale. Sígole. Bueno. Bueno, esto ya había escrito yo. La guía de estudio ustedes la tienen en en el aula virtual, materiales de cátedra que están también ahí en la aula virtual y materiales de autores y autoras que ustedes tienen que investigar.
Acá están todos los conceptos, ideas que ustedes tienen que trabajar. Recuerden que se podemos hacer, relacionar algunos conceptos o tomar de manera individual algunos conceptos, o también podemos hacer diferenciación de conceptos. ¿Qué diferencia hay entre un periodista y un comunicador? ¿Se entiende? ¿Qué diferencia hay, semejanza entre el periodismo y la comunicación social? ¿Está? Puede haber ideas de estas ideas que estén relacionadas, tomar 2 o 3 ideas juntas, puede haber preguntas de ideas o de conceptos separadas, ¿está? Y puede haber también algunas diferenciadoras. Este será el temario, sí, Yago Martínez, esto está puesto hace, yo calculo, más o menos 1 mes y medio en aula virtual, ¿está? Con el nombre de primer examen parcial está la guía de estudio, con todo lo que estoy explicando, nada más que lo voy poniendo todas las clases como para que si alguien tiene duda me consulte. Cada concepto o idea que está ahí, que está expresado, que acaban de ver, ¿qué tienen que hacer ustedes? De esos conceptos, tomar 1 o 2 autores o autoras que a ustedes les parezca interesante, que les aporte, que les sirva al concepto o idea, tratando de responder de todo esto, ¿qué es? ¿Está? ¿Qué es un comunicador social? ¿Qué es el periodismo? ¿Qué son los medios de comunicación social? ¿Qué es la noticia? ¿Cuáles son las características de la noticia? El qué, ¿cuál es la estructura de la noticia? ¿Cuáles son los elementos? ¿Cuáles son los factores? ¿Qué es el lenguaje informativo? ¿Qué es el lenguaje inclusivo sexista? ¿Qué es? ¿Se entiende? En eso van a buscar 1 o 2 autores y autoras de materiales dados por la cátedra en aula virtual. También tratando de no repetir palabras textuales, sino de construir a partir de ideas que den estas personas, ¿está? Tomar ya sea concepto, ideas, palabras. ¿Cuáles son las palabras que destaca este autor o esta autora en el concepto de comunicación? Bueno, cito autor y destaca la interacción. Bueno, sobre esa palabra interacción yo voy a hacer un análisis personal, a la que le voy a sumar 2 autores o autoras de búsqueda e investigación personal. ¿Está? Lo que está destacado en rojo es lo que quiero que quede. Entonces, cada concepto e idea voy a hacer 1 o 2 autores, autoras de lo que está ahí expresado, y 2, al menos, autores y autoras. O sea que como mínimo tengo que tener por cada idea 3 o 4 autores, ¿está? Autoras. Profesor, buenas tardes. Sí. ¿Le puede agregar cita al concepto? La cita tiene que ser lo más breve posible. Yo no quiero que de las 400 palabras me vengan 200 de cita textual, ¿se entiende o no? Yo prefiero que vos Claro, me analices la idea. Este autor trabaja la comunicación desde el concepto de la cooperación, desde el intercambio. Bueno, por ahí voy. ¿Se entiende o no? Este autor o esta autora trabaja la idea de que el periodismo tiene una función social. Bueno, ahí voy. ¿Se entiende o no? Me interesa más eso que la repetición de palabras de otros autores. Que vos tomes las palabras de ese autor, autora, las palabras que vos sea clave, no una oración de 20 palabras. De esas 20 palabras en que una autora define la comunicación, yo tomo 2. A mí me parece interesante, no sé, estoy tirando cualquiera, que este autor define la comunicación por cooperación e interacción. Entonces yo voy por ahí con mi análisis. ¿Tá? No es necesario que yo le meta un bloque de 200 palabras entrecomilladas de una persona. entiendo, profe. Profe, el primer ítem se refiere al autor del libro sobre donde sacamos el concepto y el segundo es un autor complementario o no. El primer ítem. No. Cada concepto, idea tiene que tener 400 palabras y en esas 400 palabras tienen que estar trabajado 3 o 4 autores. No sé si eso es lo que Luciana Acosta, no sé si eso es lo que vos preguntás. ¿Está? No es que son separados. Yo tomo ese concepto de comunicación como interacción y cooperación y lo sumo a 2 que busqué que hablan de comunidad y me parece interesante, cooperación, comunidad, ¿verdad? Y por ahí construyo yo mi oración y construyo mi concepto, mi idea. ¿Está? Por eso habla de concepto, idea.
porque no se trata de estructurar así un concepto, el periodismo es esto, no es una respuesta wikipediana, así de Wikipedia, periodismo se llama tal cosa, no, ¿está? El periodismo es una actividad que tiene que ver con tal cosa según tal autor y tal cosa según tal autor. Me interesan más las palabras de ustedes que la reiteración de palabras entrecomilladas de autores, ¿está? Profe, tengo una duda. Sí, Buenas decime. tardes, Matías, le habla. Sí, ¿cómo va? Por ahí generalmente cuando uno busca las palabras le aparecen, qué sé yo, citas filosóficas de distintos autores. Mi pregunta es si podíamos usarlos. Por ejemplo, no sé, Mark Twain o ese tipo de pensadores. Sí, podés citarlo, pero yo antes que citar a cualquier autor trataría de extraer de ahí la idea, o trataría de extraer la idea ¿De que me todos los interesa autores? personal y es lo ¿Y mejor. hacer 400 Porque palabras? si yo voy a citar 3 autores y de cada autor Me está voy a cargando. citar 100 palabras entrecomilladas, Ahora dice Profe, tiene que mutear nomás porque lo tiene abierto sin querer, claramente. cerrar el micrófono, tomar 2 no autores escuchaste más o menos entonces. de lo que se vio en Cátedra, armar conceptos, ideas, donde 400 palabras. Ahí está. Pero, o sea, de todos los autores juntos. Camila, tu No, micrófono. de cada autor. No, dejá si da clase ella, De dale, cada seguí. autor según nombres. Tengo Ahí la entendido yo. explicación. Yo entiendo así también, acá dice 400 palabras aproximadamente por concepto de idea, no por autor. Sí, por concepto de idea. Ah. ¿Ya está? Yo entendí así. 400 palabras, yo busco un autor, qué sé yo, Juan. sí, como hiciste lo Camila, tenés activado tu micrófono. sí, dice tal cosa y ahí desarrollo. Y ahí desarrollamos 400 palabras. Por cada Bueno, Ah. Parece que ya no hay más ejercicio de redacción. ¿No? No. Yo entregué el último y ya pueden parece detener que el eran micrófono, 3. chicas. Ey, no sé quién es que habla. ¿Quién habla? Lo que pasa es que muteo todo y después la gente quiere hablar. Respeten el silencio nomás. Listo, seguimos. Bueno, sigo. El trabajo de selección y análisis es individual. No debe aparecerse a nadie. Es muy difícil es imposible que en un concepto de ideas sobre periodismo 2 personas citen a 3 o 4 autores iguales. ¿Está? Eso es. Y el plagio académico es reprobado automáticamente. ¿Se entiende? ¿Está? Bueno. ¿Alguna duda sobre esto? Sí, profe, disculpe. Decime. Respecto a las 17 palabras por oración, ¿eso es más que nada en los ejercicios de redacción que nos tocó hacer como noticias? ¿O también serían textos expositivos como estos que Y estamos para hacer? en el texto, el 17 palabras, la oración tiene que tener 17 palabras como máximo y puede tener hasta 25 en un texto científico, ¿está? Ese es pero mientras se pueden empezar a acostumbrar a escribir con 17 palabras y menos, sería bárbaro. Sería mucho mejor, ¿se entiende? Pero en cualquier texto de la lengua castellana que vos busques, está establecido como 17 palabras. O por ahí cerca, en ese número. Pero tampoco significa que todo hay que forzar a que la oración tenga esa cantidad de palabras. 25 como un texto científico, pensando, imagínate vos, imaginen esa cosa, que estamos pensando en un texto científico leído por la comunidad científica que se supone que tiene un coeficiente intelectual superior al nuestro, al promedio humano, con lo cual tiene una capacidad de asimilación de palabras y de memoria superior a la media. Bueno, para esas personas con ese nivel de coeficiente intelectual tan alto, se escriben hasta 25 palabras. Entonces yo en el aro marcaba que hay gente que me escribe con una oración con 80 palabras, 100 palabras, 50 palabras, ¿se entiende? Si estamos escribiendo texto científico, que habitualmente el texto científico se escribe para científicos, con 25 de máximo, tratemos de... Tengo que hacer un texto que pueda entender la mayor cantidad de personas, ¿está? Ya sea el noticioso, un texto informativo, un texto interpretativo, lo que sea, ¿está? Si yo escribo 50, es imposible que recuerde a la palabra 48
no imposible, pero muy difícil, lo que sigan las primeras palabras de esa oración. ¿Está? O sea, por eso hablo del texto científico como una cosa superlativa de 25 palabras. O sea, 17, 20 palabras, por ejemplo, podemos andar. ¿Qué quiero decir esto? 17, vamos, 17, 20, 25, ahí dale vuelta. Pero si me tirás 40, ya te fuiste, y 50 y 80, o personas que no usan directamente signo de puntuación, que escriben palabras corridas, 80 palabras corridas es una cosa que no tiene sentido en ningún lado. Sentido del sentido de que alguien comprenda lo que estoy diciendo, ¿no? Vamos a pararnos acá de nuevo. Gracias, profe. Dale. Perdón, profesor, ¿le puedo hacer una pregunta antes de pasar al tema 7? Entonces, Sí. el día del examen usted nos va a pedir uno de los 10 temas. ¿Cómo? El No día del entendí. examen usted nos va a pedir que desarrollemos uno de los 10 temas que están ahí. No, son más de uno. El año pasado fueron más o menos, si no calculo mal, 6, 7 temas. Ajá, este año son 10 temas que están puestos en el aula Sí, virtual. el año sobre- pasado creo que hicimos relación de conceptos en 3 preguntas y eso eran respuestas de 600 palabras e incluían 3 ideas de estas. En total se tomaban más o menos 7 creo que tomamos también lenguaje informativo o inclusión no sexista, pero es más, sí, 6, 7 van a estar seguramente ahí adentro. ¿Está? Y entre los 7 temas son 400 palabras o 400 de cada tema. Perdón, sigo sin entender. No, yo te puedo pedir que vos relaciones comunicación social y comunicador social en 600 palabras. ¿Se entiende o no? Vos tenés que tener respuestas de 400 palabras por cada idea, concepto. Ahí vos las tenés como preproducidas y ahí yo te pido que las relaciones, tenés 3 horas para hacerlo. ¿Se entiende o no? No necesariamente vos vas a colocar el bloque de 400 palabras porque puede haber relación de conceptos en periodismo y comunicación, periodismo y periodistas y medios de comunicación. ¿Se entiende? Y ahí te puedo pedir 600 o te puedo pedir 400. ¿Se entiende la idea o no? Mil disculpas, profesor, se me cortó la internet, toda su respuesta. Perdón, pero ahora le pregunto a algún compañero, no se preocupe. Se me cortó. Te vuelvo a explicar. Puede Bueno. ser que haya preguntas de relación, entonces yo te pregunto quizás comunicador social, comunicación social e información en 600 palabras, ¿se entiende o no? Sí, ahora sí. Entonces vos construís en 600 palabras la respuesta. O te puedo pedir 400 de una. De esos 10 ítems te puedo tomar separados, relacionados de 2, relacionados de 3, diferenciados. ¿Se entiende o no? Bien, sí, entendí. Y las respuestas van a ir entre 400 y 600 palabras. El año pasado las preguntas eran más o menos sumando, eran 1800 palabras. ¿Se entiende? Si hacemos el cálculo acá, 400 palabras por 10 ideas son 4000 palabras, de las cuales 1800 medianamente o 2000 vas a tener que escribir vas a tener que colocar en el texto de Word. ¿Se entiende o no? Sí, está bien, ahora entendí. Muchas gracias. Dale. ¿Qué me preguntan acá? Voy con la consulta. Buenas tardes, ¿qué dice? Dentro de los autores de investigación personal, ¿puede ser un profesor de universidad? Sí, tranquilamente. Mejor que sean profesores universitarios. Entre compañeros podemos tener un repetido. Y está. Vamos a empezar a repetir autor y va a caer siempre lo mismo. Traten también de ver, ustedes son de otra generación, están en esta época. Siempre habitualmente se repite Castelli, hay autores que se repiten permanentemente. Eso traten de evitar, cada uno haga su historia en este. Si reprobamos 1 o 2 ER, pero aprobamos los 5 prácticos, tenemos que rehacer los ER. Una cosa, Marina, son los prácticos y otra cosa son los ejercicios de redacción. Los 5 prácticos y los 3 ejercicios de redacción tienen que estar entregados. Esa es la condición.
no aprobados, no significa que estén aprobados, tienen que estar entregados. Pero es una cosa, no reemplaza la otra y los prácticos se entregan al profesor y a las profesoras, y los ERS a mí. ¿El ERS no se recupera? No, no se recuperan los ERS. Con el lector no puedo tener, ¿cuántas palabras hay? Es un problema de ustedes. El lector de Word sí te permite, con Word haciendo, vos tenés que hacer un movimiento con el mouse o con lo que puedas, y tomar un conjunto de palabras y a la izquierda, en la parte inferior izquierda de la pantalla te aparece la cantidad de palabras, ¿está? Primero. Sí, pueden ser periodistas de otro país, pueden ser comunicadores de otro país, pueden ser cualquier parte del mundo, que digan algo que a vos te parece interesante para... ¿Alcanza el tiempo para desarrollar esa cantidad de palabras? Sí, alcanza el tiempo, pero por eso vos tenés que preproducir estas cosas. Por eso que te damos la consigna, te dimos hace como 2 meses y te estamos explicando en todas las clases, te estoy explicando, se puede producir, pero tenés que tener preproducido. Si vos ese día te vas a sentar por primera vez a buscar los autores y a construir respuesta por 1800, 2000 palabras de teoría, no te va a alcanzar el tiempo, ¿está? La idea es que tenga preproducido la cuestión. Después vemos si tomamos las ideas juntas, separadas, comparadas, lo que fuera, pero tenés que tener, el tiempo no da para hacer en ese momento lo que veníamos trabajando hace 2 meses. No sé si se entiende la idea. Sí, más de autor y mediación personal, no sé, me parece que sería mejor hasta ahí, con 3 autores y autoras, 3 o 4 cerramos ahí, si no se hace muy complicado. No sé de qué dato hablas, Milagros, pero importa. Supongo que es el de los números, el de contar la cantidad de palabras en Word lo hago yo, que soy bastante... Profe, No buenas te tardes. escuché, sí. Mínimo sería un autor y máximo 4. No, mínimo 3. Mínimo 3 y Ahí máximo está. 4. ¿Qué dice ahí? ¿Estás mirando la placa? 1 o 2 autores. De la cátedra. Y dos autores tuyos. Claro, me refería a uno mío y uno que yo elija. 2. Acá serían 3 o 4. Entre 3 o 4. Ese es el número. ¿Se entiende? Ah, claro, claro. Dale. Gracias, Roberto, profe. ¿me dejas hacer una aclaración? Sí. Con el tema de los autores, cuando empiecen a buscar en Google, porque me supongo que todos van a buscar en Internet, digamos, no a buscar en texto, porque va a ser un trabajo muy arduo, se van a encontrar con muchas personas, muchos profesionales, muchos comunicadores, periodistas, gente de otras disciplinas que van a hablar un poco por arriba de lo que es el periodismo, el comunicador social. Por ahí lo importante sería que sea algo bastante concreto lo que consigan y no un divague, porque van a haber gente de otras disciplinas que van a hablar del comunicador como un periodista o como una persona que trabaja en medios o algo que no es concreto y que no está diciendo mucho o está haciendo un análisis del trabajo concreto del comunicador social, que si bien ustedes no lo saben todavía, van a encontrar mucha gente que verdaderamente sabe del tema y lo importante va a ser que ustedes comiencen lo antes posible a averiguar esto en qué autores ustedes se sienten más cómodos para trabajar para el parcial y claramente tener algo prearmado que si bien puede ser algo muy simple, pero les va a ayudar para que en el parcial ustedes se sientan más seguros. Sí, hay una gran cantidad de sitios de universidades que tienen abiertos sus archivos. Está que ahí pueden conseguir muchos materiales. Yo conozco, por ejemplo, los archivos de la Universidad Nacional de La Plata, la Facultad de Comunicación y Periodismo de La Plata, que son todos abiertos, o sea, hay muchísimo material, hay que seleccionar, es como, a ver, como cualquier cosa que uno busca en internet, hay un montón de basura, hay un montón de gente hablando porque es gratis hablar en internet, y hay otras personas diciendo cosas importantes. Habitualmente lo que te tira el buscador de Google al principio es siempre si se quiere, lo más comercial, lo más rápido, lo más ligero.
Entonces hay que buscar, hay que hurgar, hay que meterse y ver también quién me está diciendo, buscar también algunos antecedentes de la persona que me está dando ese concepto o idea para ver si tiene un reconocimiento, ¿se entiende o no? Todo bien que Jorge Rial hable del periodismo, está muy bien, que el Chueco Suar hable del medio de comunicación, pero no vendría siendo un aporte académico, ¿está? Esa es la diferencia. Entonces van a encontrar autores, busquen, hay una gran cantidad de material, traten de salir de lo que aparece primero en cualquier buscador, no solo en Google, sino en cualquier buscador, aparece primero como lo más comercial reconocido, de lectura ligera, los textos quizá más profundos e interesantes están más abajo, hay que buscarlo y darlo vuelta. Bueno, la otra cuestión justamente con lo que decís es, un compañero o compañera había preguntado qué pasaría si tienen dos autores iguales. A ver, no van a ustedes son dos personas distintas, o sea que el análisis va a ser totalmente distinto. Ahí sería interesante que si entre ustedes saben que hay un autor igual, que puedan hacerlo muy propio al análisis, es decir, diferenciarse de lo que dice su compañero o compañera y centrarse en eso, de hacer cosas distintas, porque una vez que ustedes pueden tener el mismo autor, puede pasar que justo se dio que eligieron los dos a Eloy Martínez, por ejemplo, bueno, pero cada uno va a hacer su análisis y eso es propio, y el profesor va a evaluar eso, digamos, si se ve que es propio, Claro, no pasa por nada, ejemplo, digamos. déjenlo tranquilo a don Antonio Pascuali, porque a Pascuali alguien le hizo como una síntesis y gira por todos lados. Bueno, don Antonio Pascuali, déjenlo tranquilo, ya que ya cuando yo lo estudiaba, Pascuali era viejo, imagínense, búsquense otra gente, ya, por más que lo citen los autores, citen las cosas que nosotros damos, que está por ahí, qué sé yo, hay autores viejos, pero busquen cosas nuevas y buscando la profundidad. O sea, por eso digo, si ustedes buscan la comunicación social, la idea de comunicación social y meten ese término en Google, es factible que les salga en los primeros sitios que le aparecen en la búsqueda, cuestiones más relacionadas a community manager. Community manager es un comunicador social, una forma de comunicación social, pero no es el único, ni es lo irrepetible, puede ser que sea lo que esté como de moda, pero es un comunicador institucional en realidad, es lo que nosotros llamamos comunicador institucional, ¿se entiende? Hace comunicación institucional en redes sociales, bueno, ese específicamente es su campo, pero busquen Profesor, bien esto. le habla Pascuali Joao está Martínez. cancelado, Pascuali va a estar, vamos a exiliarlo, Pascuali va a mandar a Uruguay que hay manto. Profesor, Sí, le quiero hacer decime. una pregunta. ¿Usted quiere que hagamos un apartado, una referencia bibliográfica al final de todo el parcial? ¿O con No, la cita es suficiente? no. Nombre y apellido del autor o autora, ya está. Bien escrito, ¿no? Si está mal escrito el nombre y apellido del autor y autora, ya. ¿Se entiende? O sea, si Entonces van a... ponemos el si- apellido del autor o autora y la página de la cual fue extraída la información y con no, eso le... no. Únicamente autor autora, no es necesario la fuente específica de qué página, todo. Es autor autora, no. Bien escrito. O sea, si van a escribir Kapuscinski, escriban bien. ¿Está? ¿Sigo? ¿Cómo estamos? Voy a prender la luz acá, bueno. Sí, es citarlo en sí, sí, como viene. Se llama tal persona, no es nada complicado. El nombre completo y el apellido completo de la persona, ¿está? Por eso hablaba de personas que tengan algún reconocimiento, trayectoria, que sean autores o autores jóvenes, nuevos, que hablan de cosas interesantes. ¿Se entiende? Salir un poco de las primeras búsquedas en el Google y salir de Don Pasquali. ¿Está? Puedo tomar de Pascual unas palabras y puedo analizarlo, pero si yo considero que es, porque muchos materiales que nosotros también damos son materiales que por ahí no son tan nuevos y que es necesario darle como una revisión actualizada, ¿entendés? Sí, eh, extraer la idea del autor, extraer palabras del autor. A mí me parece muy interesante el rescate de palabras, me parece que es
un buen análisis para mí tiene que ver con rescate de palabras, ¿está? Bueno, ¿cuáles son las palabras clave en la idea que tiene, no sé, qué sé yo, cualquier autor sobre el periodismo? ¿Está? El periodismo es un servicio, bueno, eso. Esa palabra servicio es la que me parece interesante. Y voy por ahí con ese autor, ¿se entiende? Busco las palabras claves que me parecen interesantes, con las que coincido yo ideológicamente, con las que coincido políticamente. No se corrige por a quién tomo, ¿está? Pueden tomar, qué sé yo, Novak, casi tomo a Fernández Díaz o tomo a Víctor Hugo Morales, ¿está? Eh, sino a la posición que yo adopto y la solidez que tengo en responder, ¿está? Igual ninguno de los dos me parecen personas interesantes para ser citadas en un texto académico de parcial, pero bueno, lo puse como no ejemplo, pero igual. ¿Está? ¿Alguien más quiere consultar o puedo seguir? Quiero preguntar algo con respecto Sí. a los criterios. ¿Qué va a tener en cuenta usted a la hora de corregir qué hace? Yo escucho muy cortado. ¿Alguien entendió? Luz, ¿vos entendiste? No, la escuché muy bajo. Sí, sí, se te escucha, si te escucha muy bajo, si... Hola, ¿se escucha, profe? Ahí sí, dale. Que yo quiero saber qué criterios va a tomar usted, porque este es un trabajo, digamos, muy, como usted dijo, subjetivo del tema de los autores y eso, o sea, ¿con qué criterios nos va a corregir? Tiene que, obviamente, las 400, 600 palabras, todos los La cantidad, autores, pero qué sé yo, la cantidad de palabras, la cita de autores, la solidez de los autores que vos citás, por más que yo... A mí no me interesa si el autor es de izquierda, de centro, de lo que sea, que sean personas sólidas. Que sean personas sólidas, que tengan una trayectoria académica, una formación, que digan algo interesante, que digan algo novedoso, interesante, ¿se entiende? El criterio es la solidez con la que vos te justificás. Si me traes y me pones, no sé, me haces un análisis de texto de periodismo y me citás a Majul, Brancatelli y Vilouta, no sé, tiro cualquier verdura, no, ¿se entiende? Carece de solidez porque eh, no hay nada ahí, ¿se entiende o no? Tiene que ver con la selección de los autores, tiene que ver con la solidez, tiene que ver con tus palabras, con la interpretación de tus palabras, con la interpretación que vos haces de esos autores. Por eso entre los 3 o 4 autores y autoras tiene que haber como una coincidencia. De estos 3 o 4 autores yo extraje un conjunto de palabras que son como 8 palabras, que me parecen interesantes de estas personas, y construyo una idea con esas personas. Entonces, tiene que haber una conexión ideológica y política entre estos autores para que vos hagas un concepto sólido para responder. ¿Se entiende o no? Pueden ser de sí, otros profe. países, acá me pregunta otra, sí, no hay ningún problema, de cualquier lado del mundo. Mientras diga algo interesante y vos demuestres que tenés que construir, se nota claramente cuando una respuesta es copiada textual se nota, cuando es sacada de otro lado se nota, el rincón del vago se nota, y un montón de cosas se nota, y la copiada de Antonio Pascuali se nota, ¿se entiende? En cambio, si un alumno me tira en un concepto 4 autores y autoras, y el otro me tiran los mismos 4 autores y autoras, ya está, yo no. ¿Se entiende? No. Profe, Por eso disculpe. es una elección personal, por eso se trabaja mucho tiempo, por eso le di la consigna hace rato, por eso, para que ustedes tengan tiempo para trabajar, para que no los sorprenda el día. ¿Puedo Profe, seguir? Sí. ¿cómo hay que citar específicamente los autores? Yo a veces lo suelo pedir con negritas, con carácter negrita, para destacarlo, y seguramente voy a pedir que diferencies ahí con algún color distinto los autores que son de la cátedra, suponete con negrita en negra, y los autoras que vos tengas de otro lado, quizás con un color distinto, ahora vamos a ver eso, pero nada más que eso. Vos citás nombre y Ah, ok. apellido. Si es autor de los materiales de cátedra, vas con negrita, y si
son otros, vamos a ponerle un color ahí, un azul, no sé qué ya veremos. Amarillo, no sé, lo que salga. ¿Se entiende? Listo, gracias, profe. Dale. Profe, disculpe con el mismo tema. Nosotros, para mí personalmente, que yo empiezo la carrera, es más un poco difícil reconocer a un autor reconocido. Una persona que habla por hablar, y por ahí para mí es interesante lo que dice, pero no es un autor. ¿Cómo nosotros podemos encontrar, o dónde podemos encontrar, digamos, una lista o algo donde encontremos autores confiables, sólidos en esta materia, digamos? Y vos tenés que ver, o sea, vos tenés que investigar sobre la persona también. Si a vos te parece interesante y esa persona no tiene que ver con cuestiones de únicamente académicas y citar académicos. Puede ser una persona que ejerza la profesión sin haber ido a la academia y a vos te parezca sólido e interesante y sus programas, sus textos te parezca interesante, ¿se entiende? A ver, Roberto Art no tiene formación académica, es un escritor de hace muchos años, periodista, se ha muerto, que lo puedo citar tranquilamente, ¿se entiende? No necesariamente todo pasa por la cuestión académica, puede tener otra, eso lo medís vos, ¿me entendés? Sí, Pero sí, si vos me gracias. vas a pasar el concepto de comunicación basado en una idea de Majul, por ejemplo, y qué sé yo, no vendría siendo un modelo de periodista o comunicador, Majul, como Brancatelli o como muchos que podemos citar, no sería la idea nuestra, ni yo calculo que en esa gente se puede obtener algo más interesante que una discusión binaria de, de escaso nivel, ¿se entiende? Busquen, analicen, investiguen, a ver dónde salen las personas. Hay en el periodismo, en la comunicación y en lo académico un montón de gente. América Latina tiene una gran cantidad de países con una producción terrible, con personas muy interesantes. Eh, cuando lean a fin de año, cerca de fin de año, la antología de la crónica latinoamericana actual, que es un libro que, que resume o que contiene una gran cantidad de crónicas de todos los países de América Latina, van a ver que el abanico es muy grande, se abre mucho y hay que comenzar a salir de acá sin necesariamente caer en la repetición de autores. Puede ser autor, puede ser periodista, puede ser un intelectual, puede ser alguien que diga algo interesante, pero que vos, con la trayectoria de esa persona, académica o no académica, vos creas que es sólido, ¿está? Profe, disculpe, Es muy difícil responder la pregunta que me haces, pero podés mirar la persona, ahora se puede saber a quién está citando. Sí, yo le quería decir algo al compañero. Por ejemplo, con usted nosotros trabajamos el tema de las autoras del libro, las de América Latina. Y sí, bueno, por ejemplo, antología. son como más de 15 mujeres y por ejemplo, ahí también podríamos investigar qué dicen. Son todas Totalmente, profesoras. totalmente. Un Que ejemplo doy yo a mis compañeros. yo no quiero dar un listado de personas, ¿está? No quiero dar un listado de personas, porque no sería lo correcto. Yo doy autores y autoras, van a ver que lo que da la cátedra son más que nada académicos, en su mayoría, alguna síntesis, pero también hay un montón de personas más que ustedes pueden investigar o conocer, y esa es la idea. Ese libro, por ejemplo, trae una gran cantidad de periodistas de América Latina. Por dar un ejemplo de un libro que ustedes tienen el PDF a mano, ¿está? Y así pueden encontrar una gran cantidad de personas que pueden decir algo interesante que a ustedes les permita construir sus ideas. ¿Está? Claro, Caparrós, Lila Guerrero, yo no quiero dar, esos son nombres súper autores, son personas que son reconocidas, que sus textos son leídos, que sus textos son leídos a nivel académico, ¿se entiende o no? Pero yo no, la idea es no, busquen ustedes, miren, así a nivel de Caparrós y Leila Guerrero hay una gran cantidad, hay cronistas muy jóvenes, en los libros que damos, eh, eh, que vamos a rendir ahora en junio, el análisis el AT1, el análisis de texto 1, hay una gran cantidad de periodistas jóvenes. Esos libros están, ya lo dimos el año pasado en PDF, están circulando, los pueden conseguir. Son libros que hablan periodistas jóvenes sobre el periodismo en la actualidad. También puedo sacar ideas de ahí, o sea, eso. Busquen ustedes. Ahí hay una gran cantidad de periodistas jóvenes
que no necesariamente son periodistas reconocidos a nivel Caparrós Guerriero, pero que pueden obtener cosas muy interesantes para construir sus ideas. ¿Está? ¿Sigo? Híjole. ¿Por qué vamos a dar el tema 7? Voy a cerrar el minuto. La idea de dar el tema 7 es una decisión personal, nomás entendiendo de que considero que la clase pasada no fue bien dada. He cometido una gran cantidad de errores, he explicado cosas que después pensándolas me parecían inexplicables, cosas que ni yo entendía. He ido, vuelto y creo que no fue una buena clase y necesito yo dar una clase bien. Si yo me tengo que poner una nota de la semana pasada, me pondría, en el área me ponía una M grande de mal y en un parcial le pondría un 2 y me mandaría a recuperatorio. O sea que esto vendría a ser como una clase de recuperatorio. No voy a contar lo que me pasaba la semana pasada, estaba algo golpeado, pero ya no tanto como la semana pasada, así que voy a dar la clase de nuevo. Vamos a empezar a aplicar este tema desde esta semana, no de la semana pasada, porque fue muy mal explicado. Así que lo hacemos de nuevo, lo hago de nuevo, pido disculpas por haber dado tan mal una clase, porque yo mismo me daba cuenta que me estaba confundiendo, y cuando terminé me puse a pensar lo que dije. En realidad hay muchas cosas que no estuvieron bien explicadas y que no estuvieron bien ejemplificadas, así que vamos de nuevo. Esto es una materia anual, hay mucho tiempo todavía por dar clases, así que vamos de nuevo con el tema 7, ¿está? Y insisto en pedir disculpas y levantar la mano cuando se comete una falta, como me explicaron cuando jugaba al básquet de chico. ¿Está? Vamos. Cualquier cosa preguntan, acá está. Acá no, me río solo porque dije cualquier cosa la semana pasada y mirando así ya me di cuenta que... Bueno, va de nuevo. Cuando tenemos el tipo de noticia tiene que ver con una tipificación que van a hacer ustedes y atendiendo a lo que ustedes van a ver en la noticia. Por eso es que no tiene recomendación. Esto es un análisis yo miro una noticia y digo de qué tipología es. ¿Está? ¿Qué tipo de noticia es? Por eso no hay recomendación, porque no tengo por qué recomendar nada en un lugar donde hay un periodista que escribió una noticia con determinada característica o tipología. ¿Está? En el caso de la irrupción tiene que ver de qué manera o de qué forma ese hecho social que se transforma en noticia irrumpe en la sociedad e irrumpe luego en los medios de comunicación. Esa irrupción, o sea, de qué manera se produce el hecho, puede ser que se produzca de manera fortuita, de manera previsible o de manera programada. De manera fortuita, tiene que ver con un hecho que no está programado ni es previsible que ocurra, ¿está? Tiene que ver con un hecho que no está establecido en un tiempo y en un espacio por nadie, que nadie lo espera, ¿está? Es fortuito, que puede ser un choque en la esquina, la caída de algo, la caída de un meteorito, o sea, algo fortuito, algo que no está esperado por nadie, ¿está? Como un choque en la esquina. Lo previsible tiene que ver, a ver, lo fortuito puede ser, qué sé yo, en quien hace en política que una persona del gobierno choque su auto y mueran 2 personas. Es un hecho fortuito, ¿está? No es previsible ni es programado, ¿está? Las condiciones del tiempo eran óptimas y en camino a Goya hubo un accidente y murieron 2 personas. Eso es fortuito. Previsible es que hay condiciones sociales en el hecho que hacen previsible que el hecho ocurra. Puede ser, es previsible que alguien que entra a terapia intensiva en COVID muera, como ocurre con buena parte de la gente que está en terapia intensiva, ¿está? Es previsible también que en el choque que acabo de dar de ejemplo esté lloviendo, haya neblina, caiga piedra y es previsible que esta persona choque, sí, es previsible. Es previsible que después de un evento deportivo haya problemas entre hinchadas rivales, es previsible.
No está programado el hecho violento afuera del estadio, pero tampoco es fortuito, ocurre sin querer, ¿está? Es previsible que dos hinchadas rivales se crucen en una gresca a la salida, ¿se entiende? Eso es previsible. Las condiciones están dadas como, o sea, es previsible. Ahora, los que hacen política y el gobernador, Chaco, Corriente, lo que fuera, da las nuevas medidas de control sanitario de aislamiento, ¿es previsible esas medidas? ¿Son previsibles? Sí, son previsibles, ¿está? Y también son programadas. Programadas significa que están establecidas en un espacio y en el tiempo, ¿está? Por ejemplo, la visita de una persona, por ejemplo, un evento deportivo, por ejemplo, un recital, por ejemplo, esta sala de clase, ¿está? La muerte de un político, sí, depende, también, en el caso de la muerte de un político depende en qué condiciones se da. Si la persona goza de buena salud y se muere, eso es fortuito. Si tenía COVID es previsible que muera, ¿está? Programado, no hay muerte, pues sería medio complicado. La muerte de un político, sí, depende de las condiciones en que se muere, ¿está? O sea, a ver, el político va caminando por la calle y le cae un rayo, es fortuito. Pero también es predecible, porque puede ser que vos sepas que, no, es fortuito más que predecible. Predecible tiene que estar en las condiciones dadas, ¿se entiende? En la parte, profe, pregunto, Sí. en la parte, disculpe que le interrumpa, en la parte, en esto político, el que eligió política, Sí. una elección a, qué sé yo, gobernador o intendente, los dos candidatos están para la elección, uno fortuitamente se muere en la elección, queda sin una elección, eso es fortuito, previsible es, era candidato a salir ganador, ganó, y programado es la elección fue tal día, ¿sería así? Sí, sí, puede ser que tenga de las dos cosas. O sea, en muy pocos hechos la conceptualización es tajante, ¿se entiende, no? Porque como al accidente de tránsito es fortuito si están todas las condiciones dadas. Pero el accidente de tránsito puede ser previsible si se da en tormenta, si se da en una zona oscura donde no hay semaforización, ¿se entiende, no? O sea, hay que ver en qué condiciones se da. Lo fortuito es lo que ocurre sin que nadie lo espere. No está no está en las consideraciones de nadie. Lo previsible es, están las condiciones dadas para que ocurra ese hecho. Y lo programado es lo específicamente programado. Un evento político, una visita a un político. Hoy, por ejemplo, se comentaba acá en el Chaco que era por ilusión previsible que Capitanich diera unas medidas. Ahora se anunció que hable, no sé si habla hoy o mañana, eso ya es programado, ¿se entiende, no? Él va a hablar en un espacio, un tiempo determinado, eso es programado. Pero hoy no hay nada de fortuito. ¿Se entiende? A ver qué las preguntas. Uy, no puedo acceder ahora acá. El ejemplo de un murión de un ex gobernador que murió. A ver, ¿es el último que tengo? Sí. Si un gobernador murió por ACV, depende si. No creo, o sea, sí, depende el. A ver. Para acá. A ver un minuto que quiero quedarme acá y se me come la. No. El gobernador que murió en ACV, si la persona tiene una ACV y se muere, eso es fortuito, ¿está? Fortuito es que tenga el ACV. Después, previsible es que se muera. ¿Se entiende la diferencia o no? Era previsible que se muera, sí, porque tuvo un ACV de manera fortuita. Ahí tengo que explicar las dos cosas. Pero eso creo que habías puesto programado. No es programado, no. No. Programación programado sería que el tipo, que se sepa que el tipo va a fallecer en tal hora, tal día, y todo eso que no. Programado sería, por ejemplo, que el vicegobernador asuma el mando. Eso sería programado porque Eso sería está programado, definido sí. Eso constitucionalmente. sería programado. Por eso que cada evento, cada hecho tiene un operativo que culminó con demorado. Depende del operativo. Si fue un operativo, qué sé yo, en un barrio, es previsible que haya demorado, sí. Habitualmente es previsible esa noticia.
Sí, puede encontrarse los dos tipos, sí. Luciana Costa, sí, tranquilamente. La llegada de vacuna a la provincia es programadísimo. Es previsible que no van a aprobar. Ojalá sea programado y que no caigan los fortuitos, que sería como lo complicado. ¿Está? No, acá no creo que se apruebe de fortuito. Qué sé yo. No sé. Está bueno el chiste, me gusta. ¿Está esto claro? ¿Puedo seguir? Profe, Por eso es importante que analicen el hecho y las consideraciones del hecho, sí. en mi caso, yo elegí Sí. economía para desarrollar en la carpeta de noticias. Y una situación fortuita puede ser la inflación y previsible la pobreza. No, la inflación es previsible en este país, y más con los indicadores. ¿Se entiende? Y es previsible la pobreza también. Programado Claro. sería un plan económico. Ah, ok. ¿Está? Gracias. Sí, sí. Fortuito en economía me cuesta. Fortuito en economía puede ser, no sé, la caída de granizo en una plantación de soja que afecta a la economía de la soja, y eso puede ser fortuito. Pero me parece que la inflación es previsible que ocurra así, porque viene ocurriendo así desde que yo soy chico. Y la pobreza también es previsible, ¿no? Habitualmente cuando hay inflación no hay pobreza, es imposible, porque tiene que ver con los salarios, y los salarios nunca empatan cada vez que el aumento de salarios no empata al menos a la inflación, hay pobreza, o sea que como un movimiento previsible de la economía. Fortuito sería que salgamos, nada, me toca tanto. Bueno, sigo. En el caso del contenido, interés público e interés humano. El interés público son todas las noticias. Fortuito sería si llegara a bajar el dólar. Sí, eso sería casi en este país fortuito. Previsible que aumente. Y programado es cuando los gobiernos saben que va a aumentar y hacen su negocio. Está todo. Interés público tiene que ver con una noticia que tiene interés para todas las personas en nivel general. El aumento del transporte, por ejemplo. ¿Está? Interés humano tiene que ver con cuestiones más personales, más sentimentales, más íntimas, de más impacto, como el compañero que dijo la llegada de las vacunas. ¿Está? Hay una cuestión con las vacunas y eso es un interés de tipo humano. ¿Está? Lo público tiene que ver con algo más general, si quieren más frío, más distante, que no es tan frío ni distante, pero igual hay una diferencia con el interés humano. En el interés humano entra la persona como el ser humano, la humanidad. ¿Está? El interés público solamente pasa por una información que le llegue a todas las personas. Nada más. El aumento de combustibles es básicamente interés público. ¿Está? ¿Está esto? Por identidad de la fuente, acá comenzamos a ver. Sí, Gerardo. ¿Querés hablar? Interés humano, profe, dijo que pasa más por lo personal. Sí. La muerte de un presidente, de un funcionario, es de interés humano. ¿Está? A ver, depende del nivel del funcionario, ¿se entiende? La muerte de un presidente sí hay un interés humano porque hay una buena parte de la población que cree y esa cuestión. El funcionario Y depende del nivel de conocimiento que en tenga la gente. policiales, ¿el asesinato de alguien puede ser de interés humano? Sí, es de interés humano. Se interesa mucho a la gente. Hay claramente un interés humano. ¿Y público? No, o sea, ¿de los dos o no? Sí, pero hay más humano que público. Ahí vos tenés que Claro. ahí sopesarlo, una cosa a la otra. Ya. La muerte de Videla tuvo mucho interés público, de humano. ¿Vos decís? Sí, por mala persona, sí, puede ser también. Claro, por la situación en que murió, digamos, y por quién fue. O sea, Listo, todo lo que sí, se hizo después. yo estaba pensando en el interés humano desde el lado de la buena gente, pero no será el caso. Pero Profe, sí una también en buen consulta. ejemplo. Tengo una consulta. Sí. Matías.
Por ejemplo, interés humano, yo me topé la otra vez con una noticia que, por ejemplo, le entregaron una vivienda a lo que viene siendo una familia de pocos recursos. ¿Eso podría ir en interés humano? Sí, eso es interés humano. La deforestación, ahí depende de en qué vamos a publicar. Si la deforestación es publicada en un medio tradicional, me parece que es un interés público. Si la deforestación es publicada en una página relacionada a la ecología, hay un interés humano, claramente. ¿Está? Eso también depende de dónde está publicado. En identidad de la fuente empezamos a meternos en un problema que son las fuentes, que lo vamos a terminar de ver la semana que viene, y tiene que ver con que en muchas noticias va a ser muy difícil que ustedes determinen la fuente de la información. ¿Está? Hay como una corriente de hace un tiempo importante de la no cita de fuentes, ¿está? Por varias razones, que también la vamos a ver más profundidad la semana que viene. Acá hay tres, como diferenciamos como tres, y esto creo que también lo expliqué bastante como eso. Las oficiales son todas las que tienen que ver con el Estado y lo público, ¿está? Poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, empresa del Estado, bancos provinciales, esas son fuentes oficiales, ¿está? Todo lo que tiene que ver el Estado y comunicando. Ministros, secretarios, subsecretarios, directores de área, lo que fuera. Extraoficial es todo lo que circula por fuera de lo oficial y de lo público, ¿está? Pueden ser empresas, pueden ser otras instituciones, pueden ser otras, oficiales serían, por ejemplo, la policía es una fuente oficial, el Ministerio de Salud es una fuente oficial, ¿se entiende? El Banco de las Provincias son fuentes oficiales. Una empresa privada es una fuente extraoficial. Eso en algunos casos ustedes lo van a poder encontrar, en otros no. En otros también lo van a poder determinar ustedes. O sea, si toman una nota, se hacen, el gobierno de un hospital es una fuente oficial. Un gremio es extraoficial, no tiene que ver con el Estado en sí Profe, mismo. le hago una Sí, pregunta. Con respecto a esta distinción entre lo oficial y lo extraoficial, diríamos, sí, nosotros estamos refiriéndonos a que pertenezcan al aparato público o que sí. pertenezcan al aparato privado. Pero si, por ejemplo, yo tomo a una entidad privada como una empresa, la comunicación institucional que la empresa lleva adelante es oficial tomando en cuenta el organigrama de la empresa, ¿no es cierto? Una fuente extraoficial sería alguien que no pertenece a esa empresa. ¿Qué empresa? ¿Es una empresa privada? Sí, una empresa privada, por No, ejemplo. eso para nosotros es una fuente extraoficial. O ¿Se sea que entiende? definimos lo oficial como lo que pertenece al aparato del Estado. Al Estado, al aparato público del Estado. ¿Está? Y lo extraoficial, todo lo que circula. De todas maneras, en muchos textos ustedes pueden determinar que es así aunque no lo cite. Si tiene un texto quienes hacen política, donde habla únicamente el gobernador, es una fuente oficial. ¿Se entiende o no? Y una fuente extraoficial, por ejemplo, podría ser un amigo del gobernador que dice que el gobernador está Exactamente, a punto de exactamente, tomar tal medida, por ejemplo. exactamente. Y las oficiosas off the record tienen que ver con noticias cercanas a la denuncia o a lo que no se puede contar, ¿se entiende? Esto es muy difícil de determinar, pero pueden tomar ustedes que quienes hacen política, una denuncia de un dirigente opositor al gobernador, y por más que no indique, ahí estamos hablando de fuentes oficiosas off the record. ¿Se entiende? O sea, traten de determinar no solo lo que está explicitado, sino lo que también ustedes pueden determinar a partir de la lectura. Si alguien acusa a alguien de algo, en cualquier área, esos son fuentes oficiosas y off the record. ¿Está? Si es un club contra un club de un deporte, es extraoficial y también es oficiosa off the record. Oficiosa off the record tiene que ver con la denuncia, con dar a conocer algo que un sector o unas personas no quieren que se dé a conocer. Por ejemplo, en También, el periodismo deportivo están todo el tiempo, los periodistas deportivos solamente dicen que tienen fuentes adentro de clubes, que no pueden mencionar. ¿No le parece eso. que quizás hay un abuso también de decir que uno tiene una fuente off the record
todo el tiempo protegiendo esta Sí, idea de que tienen sí. una fuente que nunca el espectador puede saber quién es Yo y creo si que lo que dice es verdadero. yo creo que esconderse en la fuente también tiene que ver con la gran posibilidad de errar la noticia y que, bueno, la fuente te falló, no fuiste vos. ¿Se entiende, no? La fuente es para mí como un uso en potencial. Habría pasado, ¿tá? Algo que habría ocurrido. Una fuente potencial. Es lo mismo, en el sentido de yo puedo dar fuente, 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 y en realidad eh, yo la vendo como fuente a lo que es un chisme. ¿Se entiende, no? Pero yo no puedo decir que tengo chisme, porque queda mal. Yo tengo fuentes. Tengo fuentes dentro del club que me han contado un chiste en el pasillo que le contó la señora que atiende el kiosco, le contó al señor que limpia el baño del club, y eso es un chisme del club. ¿Se entiende, no? Tomado como fuente oficial o como fuente importante. Errar la fuente es un error del periodista, sí, seguro. Eso lo vamos a ver la semana que viene, pero sí, errar la fuente sí, y errar el contenido de la fuente. Pero hay muchas veces que o sea, esto es como los programas los programas de radio, ustedes son más jóvenes, pero antes cuando no había gente que tenía programas de radio no los llamaban ahí, inventaban los mensajes. Llamó María Teresa para que le dedique un tema musical y no, nunca existía María Teresa, ¿entiendes? No? Profe, esto puede aparecer o no, ¿no es cierto? Por identidad de la fuente. Esto puede aparecer o no, pero si ustedes ven que, como yo les decía, que pueden extraer de ahí alguna idea que les permita, si vamos a poner oficial la fuente, porque habla el gobernador, sí, es una fuente oficial. Ah, ¿Se está. entiende o no? Off the record, ¿qué era? El off the record es lo que está como fuera de la grabación, o sea, es lo que no se puede contar, lo que no se puede decir, es una denuncia, esto. El off the record es eso que hablaba el compañero recién del periodismo deportivo basado siempre en fuentes que le dijo, que tal cosa que le dijo, que le dijo. ¿Está? Y también el caso del periodismo deportivo tiene que ver con la cantidad de gente, de personas haciendo periodismo deportivo. No lo van a ver tanto a nivel local, que hay un buen número de periodistas, sino a nivel nacional en la televisión, por ejemplo. Hay una gran cantidad de programas deportivos que ahora entró hace mucho tiempo el panelismo. O sea, periodistas que son, en realidad no son periodistas, son panelistas, que es otra forma de hacer comunicación. Me cuesta llamar periodismo a eso, pero tiene que ver con el off the record permanente. Off the record que es así o no es así, ¿se entiende, no? Que puede ser que sea off the record o puede ser que sea inventado por el mismo periodista. Profesor, ¿y qué análisis hace usted de lo que sería la denuncia anónima o inclusive llamada escrache en redes sociales, que también a veces cuenta con esto de la información off the record en la cual se acusa a un determinado ciudadano, ya sea en funciones públicas o en su vida privada, de determinadas conductas? Como que opino, yo estoy en contra del uso de las redes sociales para esos fines. Me parece poco serio. Las redes sociales tienen unas características muy complicadas de analizar. Tiene fuentes anónimas, tiene fuentes truchas con identificaciones o con nombres falsos. Es muy complicado. Las redes sociales es un tema que escapa a los medios de comunicación tradicionales, pero que logra ensuciar mucho y es complicado, ¿está? Incluso en los mismos medios, vos ver que la necesidad de salir permanentemente de los medios de comunicación a nivel de una página web, por ejemplo, hace que haya un estado de publicación de noticias sin ser chequeada. Ahí tiene que ver la fake news y tiene que ver esta capacidad de repetir, que en realidad la gente termina consumiendo y repitiendo lo que quiere repetir, ¿se entiende o no? Pero a mí me parece que ese tipo de scratches, a mí no me convencen. Más allá de que por ahí a uno le cae más simpático el scratch o que scratcha a una persona que uno no quiere o que no le gusta, ¿está? Pero me parece repudiable en toda su forma. A mí, el uso de las redes sociales para eso, porque el gran problema de las redes sociales es que nadie sabe quién habla detrás de esas redes sociales. Es muy peligroso, muy, muy peligroso. Que la denuncia puede ser cierta, pero que puede ser falsa, también puede ser falsa. ¿Está? El problema es repetir eso permanentemente y las personas ahora en pandemia se vio mucho. Hay una gran cantidad de personas que no se quieren vacunar, por ejemplo, y tiene que ver con la construcción que hicieron de la vacuna y el miedo que inspiraron las redes sociales. ¿Está? Es muy complicado en la gente mayor. Las redes sociales tienen un impacto increíble.
gente mayor que fue criada en creer en los medios de comunicación, que creer tan ciegamente tampoco está bueno, pero las redes sociales es algo, para mí, es peligrosa la red social. La red social es peligrosa. Tiene fines muy nobles y tiene fines muy, qué sé yo, fines nobles como el caso de Mita, y tiene fines miserables, ¿no? Pero bueno. Y lo que me causa a mí, me sorprende que gente conocida suele viralizar cosas permanentemente, ¿está? Sin saber si son verdad y son mentiras. Cosas que no tienen que ver con el humor, sino con cosas más certeras, ¿está? Fuente cercana al gobierno, un dirigente dijo, sí. ¿Cómo se quería eso? Profe, Sí. El Twitter es una red social microclima, o sea, no tiene un impacto social importante, pero sí tiene un impacto en lo que se llama círculo rojo, en un sector de gente relacionada a la política, al poder y al periodismo, que es la que se maneja en ese nivel, ¿está? Todo lo que sea círculos políticos, círculo de poder económico, círculo de periodismo y de medios de comunicación, televisión, suelen estar en Twitter. Pero habitualmente la gente o las personas, las otras personas que salen al círculo rojo no suelen utilizar ni o sea, yo escucho a mi mamá, a mis tías, personas de 80 años que no repiten Twitter, ¿no? Sí, como toda la red social tiene su parte positiva y su parte negativa, ¿está? ¿Qué sé yo? Eso depende de... Yo uso pocas redes sociales, y las uso a las redes sociales para tener contacto con gente querida, pero no uso redes sociales para trabajo. Para mí trabajo va en la oficina de trabajo o por mail, ¿se entiende? Pero nunca por redes sociales. Si no, el gran problema de esto es que es el nuevo efecto pasa mucho en periodistas jóvenes, y más aún se potenció en pandemia, cómo separo mi vida privada y particular del trabajo en comunicación, ¿se entiende, no? Esto estar 24/7 porque le hago prensa a un ministro, hace que uno tenga vida privada, o sea, dice, bueno, ahora no me dedico a los medios, ni a leer medios, ni a ver qué hizo el ministro. Esa división que era más clara antes, cuando había menos medios de comunicación y había menos redes sociales y menos tecnología telefónica, hace que esa mezcla permanente entre trabajo, tengo amigos comunicadores que trabajan sábado a la tarde, domingo a la mañana, lunes a la madrugada, que no tienen vacaciones de invierno, no tienen vacaciones de verano, y si salen de vacaciones de verano también se van al celular porque lo puede llamar tal persona, tal persona. Eso tiene un impacto psicológico muy, muy importante ahora, ¿está? Y eso potenciado en pandemia. Y eso potenciado en que pre-pandemia se podía hablar con tu jefe o jefa para establecer mínimos usos de teléfono para trabajo, ¿tá? Ahora ya no hay eso. Ahora en la pandemia se dibujó todo. Entonces todos los días de la semana a cualquier hora son lunes a las 9 de la mañana, que es un horario pico de trabajo. Sí, desde esta semana aplicamos el tema 7. Ahora voy a llegar a eso. ¿Qué dice? El uso de la plataforma, sí hay Twitter oficial. Sí, eso es oficial. No, el tema 7, Paola Pérez, empieza esta semana, que es lo que estoy explicando. Seguimos. Por proximidad de la fuente estamos hablando de primer nivel, segundo nivel o tercer nivel. Si yo tengo acceso a una noticia donde el periodista fue a cubrir la nota, es un primer nivel. Entre el hecho que se está narrando en la noticia y la publicación hay un solo periodista o una sola periodista, ¿se entiende, no? Es un primer nivel. Si ese periodista escribe una nota donde extrae lo que dijo tal persona en su visita a una ciudad del interior, es un segundo nivel, ¿se entiende?
Estoy leyendo un periodista que a su vez sacó de otro periodista. A medida que los niveles se van alejando, también la precisión de la noticia se va alejando, ¿se entiende? No es lo mismo una noticia de primera mano que una de segunda mano, de segundo nivel, de alguien que saca de otro lado. Y también hay más de 2 niveles y nivel infinito, que son gente que saca de otro, que saca de otro. O sea, en la web hay muchísimo robo de noticias, de información permanentemente, ¿está? Pero además de robar sin citar, yo puedo tomar otro de otro, ¿está? Puedo tomar un periodista local que habla de algún determinado hecho que ocurrió en Buenos Aires, que trajo noticias de ahí, a su vez de un periodista que trajo noticias de Rusia, de la vacuna, ¿se entiende? Ahí son más de nivel. Tiene que ver la cantidad de periodistas que hay entre el hecho y la noticia. ¿Está? Si hay un periodista que va a una conferencia de prensa, es un nivel. Si hay un periodista que saca la noticia que otro periodista levantó en radio, ya es segundo nivel, ¿se entiende? Y así van los niveles. ¿Hay dudas sobre esto? También es difícil determinar. El primer nivel es como más fácil de determinar. El segundo nivel ya es más complicado, porque habitualmente los y las periodistas suelen esconder el segundo nivel y suelen plantear todo como primer nivel. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? Pero si yo estoy leyendo una noticia de las actividades del gobernador en Buenos Aires, nunca puede ser primer nivel, excepto que el periodista haya viajado. Siempre es tomado de un segundo nivel. Pero el periodismo trata siempre de vender su noticia como de primer nivel, como del periodista que estuvo ahí. ¿Se entiende, no? Una A pregunta, pesar. la profesora Procopio nos mostró unas galletillas que le daban de la policía, o eso sería segundo nivel. Eso habitualmente sí, porque la policía tiene ahora su servicio de comunicación y su área de comunicación, ¿se entiende? Eso es una fuente oficial, pero yo lo tomaría como segundo nivel, sí, porque ahí tenés una persona que intervino. Aparte, el gran problema de los policiales es que hay muy pocos periodistas que hacen policiales. La mayoría toma las gacetillas de la policía, la formatea a un texto más noticioso, o sea, no habla de occiso, habla de muerto, el masculino, esas cosas que son propias de la policía, y lo expone habitualmente. Por eso es que van a ver que en los policiales locales siempre los operativos son exitosos, ¿está? Se detienen muchas personas, se agarra al ladrón, nunca se le escapa a nadie, nunca los operativos son un fracaso, porque en realidad lo que hacen la prensa y la comunicación son personas que trabajan en comunicación institucional. O sea, lo que buscan es dar a conocer la noticia positiva de su institución, no las negativas, ¿se entienden? ¿Y cómo me voy a dar cuenta? Porque yo hago policiales, ¿cómo me voy a dar cuenta que estoy leyendo de una gacetilla que el periodista hizo esta adaptación? Depende de las palabras utilizadas, ¿está? Y depende del lugar donde ocurrió el hecho, también. Hay algunos detalles que puedes tomar y otros que no. Cuando no te das cuenta, o sea, si vos tomás no sé, un texto de un policial de época, de un hecho que ocurrió en Goya y que no está escrito por un corresponsal, ¿se entiende, no? Vos podés tener un choque en Goya publicado por Época que dice corresponsalía en Goya o corresponsal en Goya, ¿está? Pero también puede tener un hecho que te cuentan acá sin citar el corresponsal en Goya, y eso es imposible, ¿se entiende? Eso siempre sí o sí es un texto policial que llegó a manos de un periodista y que él lo recicla a algo periodístico. Pero por eso te digo, lo que se ve y lo que es evidente y lo que vos podés analizar de lo que ves, ¿se entiende, no? Sí, gracias. Acá en Corrientes, hace unos años, la policía tenía como un mecanismo bastante aceitado de transmitir información, donde estaba el famoso subcomisario Ortigosa. No sé si usted recuerda eso, profesor, que lo pasaban por Canal 13 todos los días, y el subcomisario hablaba siempre en un lenguaje completamente técnico. Sí, Era como sí, bastante divertido escucharlo, inclusive. Sí, Claro que sí, yo tengo más de sí. 30, así que por eso me acuerdo de esa Occiso, época. la policía Claro.
la policía sigue haciendo sus partes policiales, describiendo cosas inexplicables ya, no solo hablando del masculino y del femenino, o sea, aparte del femenino lo cita como femenino, no como femenina, pero se sigue colocando también en el parte policial la religión y el grado de instrucción, ¿está? Entonces, algunos decían católico instruido, por ejemplo, ¿se entiende, no? Cosas que son inexplicables para una persona detenida, por cualquier razón que fuera, ¿está? Pero sí, suelen hacerlo así porque están construidos, educados así. De todas maneras, el servicio de comunicación, al menos la Policía del Chaco, va mejorando muchísimo durante el tiempo. Hay personas que trabajan ahí, que son alumnos de Gráfico 1 y 2 y que trabajan muy bien. Es más, el primer jefe de comunicación de la Policía del Chaco fue egresado de la carrera, Martín Andolfi, una persona que conozco hace un montón de años, y se le va dando como una... Pero de todas maneras nunca es un hecho policial. A ver, es como el servicio de comunicación de la policía, es como el servicio de comunicación de un club, ¿está? El que hace la comunicación institucional del club difícilmente te cuente los disturbios y si hubo tiroteo en la vereda, ¿se entiende? Te cuenta el partido, cómo salió, el resultado y te manda la gacetilla. ¿Se entiende o no? No vas a contar algo negativo, abiertamente negativo de su club, porque eso es comunicación institucional. ¿Tá? Te cuenta lo positivo. Más de 2 niveles. Seguimos con el tema 7. Por función informativa, la directa es la noticia, esta que te cuenta básicamente la noticia, lo que ustedes están haciendo, analizando, estructura piramidal, jerarquización, noticia directa, 5 elementos básicos más 4 que puedan andar o no andar, y ahí la llevamos. La interpretación es el periodismo que nosotros vemos en segundo año, gráfico 2, que tiene que ver con entrevista en profundidad, con investigación periodística, con crónicas en terreno, con esa cuestión. La creación de opiniones, que lo que también vemos en gráfico 2, que tiene que ver con artículo de opinión, columna de opinión, crítica cultural. ¿Entienden? La función de ustedes va a ser básicamente directa. Van directamente a la noticia pura y dura para escribirla. ¿Está? Por número de asuntos, simples o múltiples, si estoy contando algo, un solo hecho, o yo considero que la noticia me está contando más de un hecho importante, ¿está? Si me cuentan solo un hecho, qué quilombo de mi barrio. Si me cuenta un solo hecho, es de asunto simple, y si me cuenta en la consideración mía más de un hecho, es múltiple, ¿se entiende? Por esquema redaccional, la de sumario sería este ejemplo que yo di de la palabra del gobernador, anunciando nuevas medidas de restricción de circulación y todo esto. Sumario es una sola fuente, es a manera de sumario administrativo, una persona habla únicamente como una sola fuente. Ustedes van a encontrar algunas noticias de sumario seguramente. Cronológico no van a encontrar, o no deberían encontrar, tiene que ver con la crónica, con el tiempo, con el transcurrir del tiempo, que puede ser un evento deportivo, un recital, una marcha política, un acto político. ¿Está? La de citas tiene que ver con el testimonio de una persona, con el entrecomillado, con el peso que tiene, más importante, la palabra de otra persona y la cita textual. Y la espacial tiene que ver con la noticia de distintos lugares geográficos, de distintos espacios geográficos, que pueden ser dentro de un pueblo, dentro de una ciudad, dentro de una provincia, otro país. O sea, espacial tiene que ver no solo con un contexto de la ciudad, sino de la provincia, del país. A ver, acá yo puedo tener mi noticia del gobernador anunciando las nuevas medidas. ¿Es de sumario? Sí, hay una sola fuente. Cronológico no es. ¿Es lógico? Sí, porque tiene Profe, ¿qué lo sería informativo. ¿Sí? cronológico y lógico? Cronológico es la crónica.
el elemento tiempo tiene un peso importante. Lo lógico es la noticia, lo informativo. Entonces yo tengo acá, mi noticia, el gobernador anunciando medidas, ¿es de sumario? Sí, porque es una sola fuente, el gobernador. ¿Es lógico? Sí, porque tiene una estructura noticiosa básica. ¿Es de cita? Sí, porque la palabra del gobernador tiene mucha cita textual dentro del texto. Y es espacial, sí, porque está indicando en qué partes de la provincia hay más o menos restricción. ¿Se entiende? ¿No? Para un ejemplo cualquiera y rápido y ligero. ¿Está? Y de continuidad, también sería el caso este del gobernador anunciando medidas que tiene que ver con una noticia o un tema de noticias que es una temática que se viene dando durante muchos días. En este caso sería la pandemia. ¿Está? Me estaba olvidando de eso. ¿Hay alguna duda sobre esto? Si narro los sucesos de un partido de fútbol, ¿es crónica? Sí. Al partido de fútbol lo puedo narrar como crónica o como noticia. ¿Está? En la crónica la vamos a ver en el segundo cuatrimestre, pero hago una cabeza donde le apunto mucho al cómo, o sea, cómo terminó el partido, cómo fue el partido, y a partir del segundo párrafo hago una cronología desde el minuto 0 al minuto 90. También puedo hacer la previa, la posterior, pero para que entiendan más rápido, es como que tengo una cabeza con el cómo, el partido terminó 2-2. Y después del segundo párrafo arranco con una pirámide normal que va del minuto 0 al minuto 90 contando los 4 goles y lo que pasa en el partido. A ver que me están... Esperen, vamos. Cronológico en lo político puede ser una noticia... A ver, no sé que no entendí lo de raíz delictivo. Sí, un raíz delictivo es crónico. Si es un raíz delictivo, por ejemplo, donde se narra los sucesos que lleva adelante un grupo criminal o algo, también puede ser considerado como crónica. Por ejemplo, que robaron 4 casas en una noche. Claro. Robaron 4 casas en una noche, bueno, eso. Sí, eso puede ser. En lo político, lo cronológico puede ser, qué sé yo, la toma de decisiones. Puede ser una noticia que cuente un hecho noticioso contado durante todo un día de lo que pasó con el gobernador y las decisiones sobre la... Pero ahora, por ejemplo, en lo cronológico, en lo político interesantes son las manifestaciones, las marchas, los actos políticos, eso es más peso cronológico. ¿Tá? Pero igual puede ser un día en la vida del gobernador contando cómo tomó la decisión. Esquema redaccional, ya vuelvo. Profe, Sí. no entendí si el tema que mencionó de los cronológicos con respecto a los partidos, si tipo estaba bien o no, que ocupemos ese tipo de noticias, tipo que narran el partido. No, ustedes no tienen que redactar crónicas, no tienen que analizar crónicas. ¿Está? Es únicamente noticias. Ah, está. Únicamente noticias. Ahí está. Vuelvo al esquema redaccional. Sumario es una noticia con una sola fuente. Habla el gobernador o habla una sola persona. Es un sumario, una sola voz, una sola fuente. Cronológico es la crónica. El tiempo tiene ahí un peso importante. El desarrollo de un evento, de un hecho, durante un tiempo que transcurre. El esquema redaccional lógico es la noticia pura y dura, pirámide invertida, jerarquización. Citas es... la noticia tiene una buena cantidad de citas textuales donde habla, el gobernador, por ejemplo, en este caso. Espacial tiene que ver con que la noticia habla sobre distintos espacios geográficos. El gobernador anuncia que, bueno, acá no seguimos fase en corriente, que siguen fases, acá no hay fase en el Chaco, es tal lugar está en fase 3, otro en fase 5, en fase 2, esa cuestión espacial. Y de continuidad es que el hecho se va dando mediáticamente o en los medios de comunicación durante un tiempo. Profe, Que sería el caso del COVID. una violación, ¿eso puede ser de continuidad? No porque no es el mismo hecho. No. De continuidad puede ser si vos tomás un caso emblemático de un femicidio, y eso sí es continuidad. Pero es porque se sigue ese caso específicamente. ¿Se entiende? Bueno. Por ejemplo, el caso de Biatoni puede ser de continuidad. ¿Cuál? El Sí, caso eso es de Biatoni. continuidad. Sí, eso es continuidad.
¿Y cronológico, cómo sería en lo policial? Cronológico en lo policial tiene que... es complicado encontrar ahora porque básicamente los policías se hacen con parte policial donde no hay cronología. En la cronología, el policial tiene que ver con una crónica de un choque, por ejemplo, ¿está? Donde vos pones en la cabeza de noticia de tu crónica, perdón, los elementos más importantes, dándole más importancia al cómo chocaron. Y desde el párrafo 2 haces una cronología. Este auto venía por tal calle, este auto venía por tal calle, llega a la intersección de tal calle. Y al final de esa pirámide normal, por dar un ejemplo, vuelven a aparecer los muertos, siempre digo yo, porque seguramente los muertos, si hay muertos, van a estar en la cabeza, pero también en el final, ¿se entiende? Porque hay un desarrollo cronológico del hecho cuando el tiempo tiene importancia. Hay hechos que no tienen importancia, que el tiempo no tiene importancia. Algunos policiales lo tienen, otros policiales no lo tienen. ¿Está? Los policiales más emblemáticos es clave el tiempo. ¿Está? Que son el caso Nisman, por ejemplo. El tiempo de una crónica en el caso Nisman es clave para el desarrollo del hecho. Y hay hechos que no. ¿Se entiende? O, por ejemplo, si el conductor se escapa y hay que ir a encontrarlo y después el tipo se atrinchera en la casa y después sale por un negociador. Exactamente, todo eso. Pero eso habitualmente lo tiene que narrar un periodista. El servicio de comunicación de la policía no narra eso. El servicio de comunicación es informada, hace noticias, ¿no? ¿Se entiende? De continuidad a la hora del segundo acueducto, sí, esa continuidad de que yo era chico, ya era de continuidad. Una continuidad media histórica. Sí. Entonces, profe, por ejemplo, yo tengo una noticia de policiales que te habla, por ejemplo, sobre que Corrientes vuelve a la fase 3. ¿Eso sería de continuidad también, verdad? ¿O no? Sí, ¿de policiales sale eso? ¿De qué hablaba? Sí, me apareció tipo de policía, o sea, tipo, que están las medidas, por ejemplo. Pero eso no es policiales, ¿eh? Es política. No, claro. Cuidado con eso, A mí cuídate con lo eso. que me salió fueron, en policiales me salió que por estas nuevas medidas se estuvo haciendo muchos controles y en las personas que no estaban cumpliendo. Escucho muy bajo yo, ¿eh? Escuchate a controles, pero escucho muy bajo. Ahí un poquito mejor. Dale, dale. No, otra cosa le quería preguntar. Con respecto a este tema 7, se analiza entonces el cuerpo de la noticia, ya no más cabeza. El 7 es todas estas cosas que estamos viendo se analiza del cuerpo, ¿verdad? El cuerpo, sí, es el tipo de noticia. Bien, gracias. Yo ahora vamos a poner el ejemplo, ya llegamos al ejemplo. Profe, el sumario es, vio que dijo que era una sola fuente, siempre es si alguien importante nomás, por ejemplo el gobernador, el presidente, todo eso, o puede ser. No, es una fuente, no importa quién es la fuente. Si vos habla, una o sea, nota- si están no habla otra hablando de persona, ese tema, por ejemplo. solo habla una sola persona. Sumario es una sola fuente, una sola persona. No más que eso. Las Cualquier fuentes persona que hable. policiales puede ser. Sí, pero tiene que ser una sola persona que habla. ¿Se entiende o no? Ah, entiendo. Una que tiene la voz cantante ahí. De ¿Alguna cita en oficial? salud puede ser. ¿Cómo? Sí, seguro. ¿Algún oficial? De citas, acá me preguntan en salud, puede ser la palabra de la ministra o del ministro corriente. Continuidad infinita del acueducto, sí, seguro. Roberto, Las nuevas medidas entran en salud, sí, son políticas, son sanitarias también, sí. Sí, Luz. Roberto, estaba pensando en esto de lo policial que justo estaba por decir la compañera, pero no se le escuchaba muy bien, era sobre justamente los controles policiales. No sé si hay noticias ahora, tal vez que usted ahí en Corrientes retroceden de fase, nosotros con restricciones sin fases, pero por ahí puede haber alguna noticia que hable sobre los controles durante la noche, durante el día, y eso puede entrar también. Sí, es muy poco probable que sea una crónica. Y por suerte los que hacen policiales se pierden Sí, pero ¿en qué de ese entraría? problema. Pues yo en policiales había puesto algunas cosas específicas, no sé si eso entraría en policiales, miren ustedes. Un No operativo depende de control de dónde drogas puede entra, ser pero de continuidad. puede ser. No recuerdo qué temas había puesto yo en policiales, perdón que me haya olvidado. Los temas en policiales eran hechos Hechos y casos, me parece, profe. Casos. Ah, sí, puede entrar como hechos, sí, puede entrar como hechos. Sí, puede entrar como hechos. Sí, no dije nada de eso. Profe, yo tengo una pregunta. Ay, perdón, no sé a quién tapé. A mí me parece, por ejemplo, en policiales,
me aparece, por ejemplo, que hay una aplicación para delitos rurales. ¿Eso podría entrar como hecho en policial? Sí, sí, tranquilamente. Sí, tranquilamente. Vale, gracias, profe. Sígole. Profe, ¿un Sí, operativo de control de tenía drogas una puede ser de duda continuidad? un también en operativo de cuanto a la... control de... De drogas. Sí, sí, eso es continuidad. Está. Acá estamos en el cronograma. Yo tenía una duda en cuanto a los medios a consultar. Decime. Tendríamos que consultar medios que sean solamente de diarios físicos o de radios digitales, o podemos ocupar páginas que sean especializadas en deporte, por ejemplo. Yo creo haber entendido, se escucha muy cortado, pero creo haber entendido que vos, siempre tiene que haber en todas las semanas noticias de páginas que tengan diarios en papel y de páginas que pueden ser de medios de comunicación o de portales directamente informativos. Eso tiene que estar ahí distribuido. ¿Se entiende? Mi Una o duda dos. era si podríamos ocupar, mi duda era si podríamos ocupar páginas que estén especializadas en un tema, Sí, que mientras las sean páginas sean solamente o locales, policiales o solamente deportivas. pero que sean locales. Ah, sí, sí. La página tiene que ser local porque la información es local. No pongan noticias de otros lados. Por eso las páginas tienen que ser locales. ¿Se entiende o no? A ver, gracias. Dale. Acá estamos. Ay, me salió otro punto. Profe, ¿me Sí. podría decir de nuevo qué es lo lógico? Lo lógico Ajá. es la noticia. El orden, el esquema relacional lógico es la noticia. Puedo tener una pirámide Así nomás. invertida con una cabeza y todo eso. ¿Está? Está. Estamos acá. En la semana 9 de esta semana vamos a aplicar este tema 7. Desde la semana 10, la semana que viene, vamos a aplicar el tema 8. Y después saltamos una semana por el parcial y desde la 12 para adelante ya hacemos el tema 9 y vamos con esos temas hasta el fin de la carpeta. ¿Está? Bueno, ¿alguna duda sobre la cronología esta, sobre el cronograma, perdón? Vamos a ver cómo yo esto ya les había Profesor, mandado. disculpe, ¿podría repetir esto que acaba de decir con respecto a las semanas y los temas? Sí. Lo de el tema 7, El tema eso, 7, sí. desde esta semana, semana 9, entra el tema 7. ¿Se entiende o no? Y es de la semana que viene el tema 8, que lo vamos a dar acá. De la semana pasada no, profesor, entonces. No, porque por eso Ah, dije que lo había explicado muy mal y bien, que lo volví a aplicar. bien, ahí entiendo. Muchas gracias. ¿Está? En la carpeta tiene ejemplos, está el ejemplo hasta lenguaje, creo que puse. Sí, hasta lenguaje inclusivo no se existe, está. Creo que el otro no. Creo que había dicho que no iba a poner, pero si lo encuentro lo pongo. Vamos de nuevo. El tema 6. ¿Queda claro esto? Las recomendaciones. ¿Está? Esto está en la... Voy a subir ahora, si usted piden, voy a subir el 7 también, lo voy a pegar ahí. Esto está hecho sobre siempre el ejemplo del texto de Charata, del COVID y el hospital y el protocolo, ¿está? El mismo ejemplo que le sacamos jugo. ¿No? Alejandro Viera, por favor, dice, ¿qué pide, por favor, Viera? Una pregunta, profesor. Lo que no estoy encontrando es el tema 5, la parte bibliográfica del tema 5. Tengo copiado lo que se dictó en clase, pero no puedo encontrar en el aula virtual o no sé si me puede indicar con qué nombre. Voy a mirarlo.
Mandame un mail pidiéndome y voy a mirar si está, si lo subí, en dónde El está. tema 5 del lenguaje informativo, Sí. ¿no encontrás qué era cada uno, digamos, cada ítem? Claro, no encuentro la parte del bibliográfico, o sea, en el aula virtual. Debería estar, pero déjame que lo mire. Igual mandame un mail para recordármelo, ¿puede ser? Bueno, sí, cómo no, gracias. Dale. Este es el tema 6, ¿está? Estas son tengo que colocar si la noticia presenta o no presenta características del lenguaje. Esta sí presenta y tengo que hacer las recomendaciones del caso. ¿Está? Paciente, en vez de los pacientes, personal sanitario, los médicos, tercera edad, director del hospital, los médicos deben presentarse. ¿Está? El tema 6 sí llevaba recomendación. El tema 6 sí lleva recomendación. El tema 7 no lleva recomendación porque en realidad es el análisis de un objeto, que sería esta noticia. Yo analizo y digo, esta noticia es esto y esto, listo, ya está. No tengo nada para recomendar porque, o sea, recomendar sobre lo que hizo otra persona y tiene una tipología específica es como que voy a cambiar y hacer otra cosa. ¿Se entiende? Tipo de noticia, por irrupción, esta noticia es una noticia programada, pues son medidas preventivas en Charata, ¿se acuerdan del protocolo, COVID, embarazada y toda esta historia? Por contenido de interés público, ahora ya sería un interés humano, acá podríamos discutir, ¿está? Hoy la pandemia, esto está hecho el año pasado, a esta altura del año pasado, ¿está? Parece que sería un interés humano, acá hay un error, podría cambiarlo. Por identidad la fuente es una fuente oficial, que es el hospital de Charata. Por proximidad de la fuente, a ver, yo le encontré toda esta noticia, pero no necesariamente como hablamos recién del tema fuente y cómo se esconde en la fuente, lo van a encontrar tan fácil como esta noticia. Primer nivel es la autoridad hospital, acá tenemos un primer nivel. El corresponsal de Charata haciendo una nota, el corresponsal del Diario Norte en Charata haciendo una nota con director del hospital. Por función informativa directa, informa sin valoraciones. Por número de asuntos es múltiple, porque yo considero que habla de medidas preventivas, de protocolo, y habla de casos. Para mí era como que había 0 casos. El 0 caso es una noticia en sí mismo, para mí tendría que tener como una noticia. Y por esquema redaccional sumario porque habla de una sola fuente, que es el Hospital Charata, lógico, pirámide invertida, y de continuidad por pandemia. ¿Se entiende? Profe, lo de por función informativa directa e interpretativa, eso no entendí muy bien. Claro, funciones informativas son como los 3 géneros del periodismo. Tenés informativo, interpretativo y opinión. ¿Está? Lo directo es lo informativo, ¿sí? Informa sin valoración. La función informativa que ustedes tienen que analizar es siempre directa. No tienen que analizar ni interpretación ni opinión, solo directa. ¿Está? Sí, ya está. Vuelvo al... Acá estoy de nuevo. Bueno. ¿Se entendió mejor el tema? Espero que haya entendido mejor que la semana pasada. Bueno, a mí me pareció que también hoy lo entendí. Si tendría que hacer la carpeta de noticias con mis propias explicaciones la semana pasada, había hecho cualquier desastre, así que así mejor. ¿Está? Bueno, si hay dudas o consultas o algo. Sí, yo tengo una preguntita más con respecto a la carpeta. El Dale. tema 2 y el tema 2 y el tema 3 analiza las carpetas, las cabezas. Quería Sí. saber si podíamos hacer una sola recomendación de los 2 temas, porque la verdad que me está pasando que es muy parecido, estoy medio repitiendo. El tema 2 es el qué, cuándo, cómo, y después el tema 3 tiene que ver con si es compendiada, de cita, y bueno, me pasa que termino haciendo como la misma recomendación. Quería saber si se podía hacer una sola recomendación. Y lo mejor sería que la copie y las pegue de nuevo. Si te parece que hagan cosas, porque Sí, a mí me pasa lo mismo, profesor, en la recomendación del tema 1 y yo 2 son pondría bastante copiaría y similares. pegaría la misma recomendación 2 veces, ¿me entendés? Porque para que vos te quedes tranquila de que yo no lo voy a tomar como un problema, ¿me entendés? Un error, porque si
No quiero empezar a como a flexibilizar y que después se me empiecen a pedir más cosas de relacionar otras respuestas, pero no tengas miedo de copiar y pegar si es la misma recomendación en los dos lados, copia y pegar. Está bien. Bueno, Está, igual me gracias, parece Fer. que hay alguna diferencia entre los dos puntos, pero si vos pensás que están lo mismo, copia y pega en los Sí, dos lados lo mismo. para hacer un solo párrafo, pero está bien, sí, 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 sí. Sí, copiar y Gracias. pegar en los dos es mejor, va a quedar más completo y se va a entender mejor. El tema de, ¿qué dice? Ampliación y explicación. ¿Qué es ampliación y explicación? ¿Eso está hablando de noticia? No entiendo. Si querés hablar, Luciana Costa, sería mejor para entender. ¿Ampliación de la cabeza, me decís? No entiendo. Profe, creo que se refiere a Al ampliación y cuerpo. explicación de los elementos. Explicación del tema, no entiendo. La ampliación de la cabeza es, básicamente, vos tenés un primer párrafo que tiene los elementos básicos, los 5 elementos básicos, y después tenés estos 4 que siempre dan vuelta por ahí, que a veces están y que a veces no están. Del segundo párrafo, lo que vos tenés tenés que ir ampliando los datos de las cabezas, ¿está? Con datos de contexto, con datos secundarios y explicando los elementos que citaste arriba, ¿está? Es como que tenés que ir ampliando y darle más volumen informativo al qué, al cómo, al cuándo, al dónde, ¿está? Los 5 elementos ampliados. Esa es la ampliación de la cabeza, ¿está? Que sería parte del cuerpo de la cabeza. Ampliación, contexto, antecedente. Ahí sería la... Igual eso está en los apuntes explicado mucho mejor que... eso está en los apuntes muy explicados, está ahí un gráfico ahí muy claro donde está todo, está bien explicado y detallado, que es básicamente lo mismo que repito yo, pero escrito ahí. ¿Está? Entonces recuerden una cosita que es importante, lo que quiero repetir de ahora, jueves que viene, de 15:30 a 17:30, se entrega en el espacio entregas del aula virtual, de los ERS, se entregan los postergados 2 y 3 con la misma consigna. En el caso del 1, tienen que mandar un mail explicando por qué no, cuáles son las razones justificadas sólidamente, por qué en 2 oportunidades no pudieron hacer. En caso de que las razones sean justificadas, le vamos a habilitar la posibilidad de entregar en ese mismo horario con una nueva, o sea, en realidad es la misma consigna, pero con un texto nuevo, no con el mismo texto de antes, porque la idea es que ese texto sea desarrollado en esas 2 horas como hizo el resto del cursado. Sí, voy a abrir ahora corto con ustedes y voy a entrar en el Moodle para abrir eso. En realidad tengo que abrir nomás, porque hay un botón de ocultar o no ocultar. Abro el ER 2 y el ER 3. ¿Está? El ER 1 sí va a ser puesto recién a esa hora el texto para que lo trabajen en 2 horas. Bueno, ¿hay alguna duda más? ¿Algún interés más de algo? Igual la semana que viene vamos a trabajar el tema 8. Vamos a volver a hablar del parcial para seguir ajustando lo que estamos buscando en el parcial. Y ya el 3 sí va a ser vamos a hacer directamente el parcial de 5:30 a 8:30. Esas 1800, 2000 palabras sobre la guía de teorías y las 3 cabezas que van a ser con profesores. Yo te envié un correo. ¿Qué dice el correo, Luz? ¿Por qué no habla Luz? No, no hablo porque te envié por privado el mensaje. La fecha... No, era para comunicarme con vos era. No. La fecha de los postergados el 31 es de TP, de trabajos prácticos. Eso el profesor y la profesora van a... Porque cada uno de ellos y ellas tiene distintas formas de recibir, uno reciben por mail, otro reciben por Moodle. O sea, ellos van a establecer, pero la idea es que durante todo ese día
se entreguen esos prácticos para que queden al día y tengan la posibilidad de rendir. Insisto con eso, que en realidad es nuestra forma de tomar asistencia, ¿se entiende? O sea, la forma de la entrega de los prácticos y de los ejercicios de reacción es la forma de la asistencia, ¿está? Estamos tomando como 8 asistencias y estamos dando como posibilidad, como una moratoria de blanqueo de entregarlo postergado y en algunos casos de hacer por tercera oportunidad ya el ejercicio de reacción 1. ¿Está? Si alguien tiene duda de si entregó los ERS, yo los prácticos no sigo, me manda un mail y me pregunta. Y creo que ya dije todo y estoy repitiendo como cotorra. ¿Está todo, Luz, vos que sos mi compañera de jueves? Sí, sí, no sé si alguien más tiene alguna consulta que lo diga Yo yo. no la presenté nunca en la virtualidad, suelo hacerlo en la presencialidad, pero no hay. Luz Quintero Aguirre es adscripta a la cátedra, está colaborando, es una colaboradora de la cátedra ad honorem, es una persona que cursó la carrera y que puede responder cualquier cosa como si yo respondiera, o sea, en ella le doy la palabra y el valor de la palabra, mismo que lo mismo que digo yo, le puede decir ella y contestar ella. Ella colabora con la cátedra hace varios años y está hasta acá en sala con nosotros todos los jueves por la tarde, así que ahí tienen un espacio de consulta permanente y van a obtener siempre buenas respuestas completas, buenas recomendaciones, vayan por Luz. No digo que no me escriban a mí, pero Luz tiene más redes sociales y es más joven, tiene esa onda más de ustedes. ¿Está? ¿Así es, Luz, o no? Sí, sí, en realidad otra cosa que se me estaba ocurriendo cuando estaban hablando del primer parcial era una ayuda que siempre les puede venir bien es si necesitan una mano, alguna opinión para cuando empiecen a hacer las propuestas, digamos, cuando empiecen a escribir para el primer parcial, porque es un parcial muy importante y siempre el primer parcial de un anual define un poco la cursada de todo el año. Entonces yo les dejo acá en el chat mi celular para que me escriban por WhatsApp o si no mi correo también, yo estoy disponible a partir de la siesta. Ahí empiezo a trabajar todo, así que estoy disponible. Así que ahí les dejo. Y gracias, Roberto. ¿Cómo a partir de está disponible? ¿Así es? Y sí, porque se trabaja a bueno. partir de la siesta y hay que dormir a la mañana. Qué sé yo. Ahí entregó Luz Quintero. ¿Está? Bueno, gente, si no hay otras consultas ni dudas, de todas maneras vamos a volver a verlo el parcial la semana que viene para llegar súper afilades al parcial. ¿Está? Bueno, nos estamos viendo entonces si no hay más consultas. Cualquier duda van por mail y mandan y ahí respondemos, ¿está? Bueno, Gracias. nos estamos viendo. Gracias. Chau, chau.